Hay una presión de la que casi nadie habla. No es la presión de publicar, no es la presión del dinero. Es una presión silenciosa que aparece cuando te sientas a escribir y sientes que deberías estar avanzando más claro, más seguro. Y justamente de esa presión quiero hablarte en este episodio. Escribí mi primer libro a los 27 años, sin acceso a editoriales y sin saber cómo publicarlo. Desde entonces he aprendido a base de errores y aciertos cómo funciona realmente escribir y autopublicar libros. En este podcast comparto el oficio de la escritura, disciplina, decisiones y experiencia real desde dentro. Mi nombre es Checo Martínez y esto es Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal, escritor creativo? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en este momento. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Vivir de Escribir. Este es el episodio número 526, donde te voy a hablar sobre esa presión silenciosa que surge cuando estás escribiendo o estás realizando, digamos, cualquier acción concreta que vaya acorde con algún objetivo que tú quieras lograr y que te dice, deberías estar logrando más, deberías hacerlo mejor, deberías estar haciendo esto y esto y esto. Y es algo que si no nombras, pues es muy probable que no nos liberemos de ella. Por eso para mí es muy importante también hacer hincapié en esto porque va muy relacionado con el perfeccionismo. Y la verdad es que es un tema muy interesante y que también yo he vivido en carne propia porque a lo largo de estos años, pues también como escritor he publicado libros. Siempre existe esa presión silenciosa que en este caso a nosotros los escritores a veces nos impide escribir y que incluso puede socavar un poco la creatividad. Pero antes de hablarte sobre esa presión silenciosa, quiero ponerte un poco al tanto acerca de lo que he estado haciendo en estas últimas semanas y si los consejos que comparto contigo en este podcast te han servido, te han aportado valor, suscríbete al podcast o dale seguir para que de esa forma recibas notificaciones de cuando estoy lanzando un episodio nuevo, que son los martes a las 5 de la mañana y en YouTube a las 8 de la mañana. Así que ve, suscríbete al podcast y dale seguir para que estés al tanto y no te pierdas de ningún episodio. Porque déjame te cuento que ya hacía un buen tiempo que no grababa episodios de este podcast. La verdad me estaba tomando como que un pequeño receso para poder reordenar algunas cosas y tuvo mucho que ver con esa decisión que tomé de hacer el podcast semanal solamente. Ya llevaba, digamos, 4 años exactamente, más de 4 años. Empecé con el podcast de manera trisemanal, vamos a decirlo así. Era el martes, miércoles y jueves. La verdad estaba muy emocionado y era súper sostenible porque era en formato audio y después transicioné a hacerlo de forma bisemanal, es decir, 2 episodios por semana, pero luego me di cuenta que pues necesitaba, digamos, como que tomarme un poco más de tiempo para mí, para mi escritura. Tengo que ser honesto, en este caso, lo que se refiere a mis libros, pues sí tuvo impacto todo el trabajo que estaba haciendo. Y bueno, esto tiene mucho que ver con una decisión que tomé hace unas semanas. Yo como quiera, digamos, ya tenía algunos episodios grabados, pero no tenía grabada esa parte donde te anuncio que el podcast iba a pasar a ser solamente semanal. Y es una decisión que tomé. La verdad sí me costó muchísimo esta decisión porque incluso yo estaba muy acostumbrado a hacerlo de forma bisemanal. Empecé este podcast de forma trisemanal, es decir, 3 episodios por semana en 2021. Y después lo hice 2 veces por semana. Y ahorita digamos que ya estamos haciendo los episodios una vez por semana que están saliendo. Pues la verdad, digamos, lo siento más sostenible. Sí, la verdad no quería yo, digamos, abandonar el podcast porque nunca ha sido la intención y nunca ha sido el objetivo. Mi objetivo siempre ha sido seguir compartiéndote mis conocimientos, aprendizajes, experiencias en el mundo de la escritura como autor independiente, porque justamente el nombre de este podcast, como tú sabes, es Vivir de Escribir. Es un viaje de cómo yo construí una vida de la escritura en este caso. No fue una decisión fácil, como te digo, porque sí, la verdad me había encariñado muchísimo con estar publicando 2 episodios por semana, pero la edición, la logística de los episodios, pues sí es algo que lleva tiempo y quise dedicar esa parte del tiempo a mis proyectos literarios que
de cierto modo había mucho impacto, porque también tengo que ser congruente con mi trabajo. Entonces, ahorita, digamos, estoy ya más enfocado en mis libros y la verdad estoy muy contento porque ya anunciamos la fecha de lanzamiento de la próxima novela, que es para el 14 de julio. El próximo mes de marzo yo comienzo con la reescritura y estoy muy, muy, muy contento de esta historia. La verdad es una historia preciosa, más que ser una historia de amigos que luchan contra el mal, que tienen batallas con seres sobrenaturales. Las vivencias de los personajes es algo que a mí personalmente me tiene muy, muy emocionado. Y bueno, digamos, tomé esa decisión de hacer el podcast una vez a la semana. No lo había profundizado, digamos, en un episodio, porque te digo, no había grabado episodios nuevos hasta ahora, que es justamente 14 de febrero. Y bueno, para mí creo que fue la mejor decisión. Creo que también esto también permite que uno como oyente pueda, digamos, procesar mejor la información que estoy compartiendo contigo cada semana para poner en práctica todo lo que voy compartiendo en el podcast, porque mucho de lo que yo te comparto en este podcast viene de mis propias experiencias en la escritura, de mis propios aprendizajes, tropiezos, logros y demás, ¿no? Entonces, para mí es muy importante compartírtelo desde esa perspectiva. Por otro lado, también continúo con mis ejercicios. Hace 2 semanas regresé al gimnasio. La verdad estoy bien contento porque ya hacía mucho tiempo que no pisaba un gimnasio. Lo he compaginado mucho con la rutina, porque esto es algo que no estaba incluido dentro de mi rutina, pero para mí es muy importante, digamos, mantenerme en movimiento, porque, como sabes, los escritores pasamos mucho tiempo sentados, escribiendo historias y demás. Pero bueno, también quiero anunciarte que algunos episodios que salgan en las próximas semanas van a salir solamente en formato audio. ¿Y por qué lo hago de esta forma? Quiero hacer este podcast más sostenible para mí y poder compartirte de la mejor forma posible todo este viaje que yo he venido haciendo en el mundo de la escritura, autopublicación y marketing de libros. Entonces, algunos episodios van a estar en formato audio solamente, otros van a estar en formato video. Ya te había comentado que cuando tomara esta decisión te lo iba a anunciar con antelación. Entonces, para mí es muy importante mantener mi palabra en ese sentido. Y bueno, ¿qué más? La verdad estoy muy emocionado de poder seguir compartiendo contigo en este podcast. Y muy emocionado de seguir trabajando yo también en mis propios libros, dedicando más tiempo, y eso me tiene, pues la verdad, muy, muy contento. Así que bueno, eso es un poco de lo que he hecho en estas últimas semanas. Obviamente, pues he andado metido he andado haciendo muchas otras cosas, ¿no? Como seguir compartiendo contenido en el canal de YouTube, que si todavía no estás dado de alta o no te has suscrito al canal, te voy a dejar el enlace para que vayas al canal de YouTube, porque ahí cada viernes comparto un video nuevo y pues como sabes son videos más al grano, más tipo tutoriales que te pueden servir muchísimo y complementan a la perfección todo lo que te comparto en este podcast. Y que pues obviamente este podcast también sale en el mismo canal de YouTube, pero probablemente a ti te guste más escuchar este podcast en plataformas, digamos, como Spotify y demás. Así que bueno, eso es un poco de lo que he estado haciendo en estas últimas semanas, así que ya que te puse al tanto, ahora sí regresemos al episodio. Hace un tiempo, mientras estaba escribiendo una de las novelas de El Círculo Protector, me sentía un poco presionado, aunque ya tuviera todo listo, mi estructura de ideas, mi café, la computadora lista, todo estaba preparado, pero dentro de mí como que había algo que no cerraba, como que había algo que no encajaba, y no era bloqueo, tampoco era falta de fluidez, sino como que era una carga mental de expectativas, de comparación, de prisa interna, de debería estar a este ritmo, debería estar haciendo las cosas de esta forma, debería estar trabajando a este ritmo, siento que voy atrasado, siento que me estoy quedando, etc. Y no estaba, digamos, como que bloqueado, sino que estaba yo mismo presionándome
por una versión de mí que no existía. Entonces ese era uno de los verdaderos retos a los que yo me estaba enfrentando en ese entonces. Y muchas de las veces la presión viene de querer validar el tiempo invertido, de sentir que ya deberías estar avanzando más, que ya deberías estar más lejos, que ya deberías haber logrado A, B, C, D. De ahí viene esa presión, de escribir con miedo a que esto sea lo mejor que puedes hacer. Y es algo fuerte porque muchas de las veces cuando estás, aunque ya hayas escrito varios libros, incluso puedes sentir esa presión. Y mira, a mí me pasó con el dictado. Sí, con el dictado porque yo no tengo, digamos, la experiencia suficiente dictando libros, pero hay gente que le va de maravilla dictando libros, que incluso pueden escribir su libro en un fin de semana. Solamente es como seguir un libreto a mano y ellos mismos van narrando las ideas, contando historias y demás. Pero digamos, cada quien tiene su propio estilo. Entonces, cuando yo probé el dictado la primera vez, pues sí me abrumé mucho porque dije, esto no es para mí, esto no me gusta, no me siento cómodo, pero siento que debería estar avanzando más. No sé si me explique. Oye, si este episodio te está ayudando a desbloquear tu escritura, quiero pedirte un favor. Deja 5 estrellas al podcast en Spotify o en la plataforma donde lo estés escuchando. Tu opinión ayuda a que más escritores descubran este podcast y puedan avanzar también. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Por qué? Porque pues no tenía experiencia en el dictado y muchas veces te creas expectativas falsas de que deberías estar haciéndolo de esa forma si no te vas a quedar atrás. Entonces, cuando escribes para cumplir expectativas invisibles, ahí es donde la creatividad empieza a encogerse y te empiezas a sentir como que un poquito más drenado, como que sientes que no vas a poder y eso mismo te impide sentarte a escribir y empiezas a procrastinar una y otra vez. Porque después, cuando escribes bajo presión, esto convierte cada página en un juicio, ¿sí? Y no en exploración. Así que algo que yo, la verdad, quiero recomendarte que hagas cada vez que te sientas a escribir, simplemente fluye, ¿sí? Si sientes esa presión de querer estar ya mucho más avanzado con tu libro, de querer escribir de tal forma, porque mira, no todos los escritores empezamos con el pie derecho, ¿sí? No todos los escritores escribimos bien a la primera vez. Cada uno de nosotros tenemos un camino distinto, ¿sí? Porque muchas de las veces esa voz de escritura se va moldeando con el tiempo y es muy normal que cuando escribes un libro la primera vez, pues no se vea bonito, no luzca como tú quieres, pero hay algo que se llama proceso de edición o corrección, ¿sí? Y es esa fase de la escritura donde tú le das forma a tu libro. Ahí es donde se va a moldear, ahí es donde lo vas a pulir. Es como, digamos, un diamante, ¿sí? Que se está puliendo. Desde que está en la piedra y tú lo vas puliendo hasta que queda de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos en darles a los lectores una experiencia de lectura placentera, agradable, y que ellos quieran volver a tu libro, que ellos quieran regresar a tu libro si, por ejemplo, pararon anoche de leer, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Va a ser normal que el libro no se vea bien la primera vez que lo escribas. Va a ser normal que cuando te sientes a escribir tengas ese juicio de que no está quedando bien, es que debería ya estar avanzando más, es que debería ya estar casi terminando mi libro, ¿sí? Entonces, esa presión invisible es la que muchas de las veces nos va cansando mentalmente y llega un momento en el que ya de plano dejamos de escribir. Entonces, aquí lo más importante es identificar de dónde viene esa presión. Muchas veces, te soy sincero, viene de la comparación, ¿sí? Muchas veces nos comparamos con otros escritores que quizás vayan más avanzados, pero en lo que a mí respecta y que me ayudó fue entender que yo tengo mi propio camino, que yo estoy haciendo las cosas a mi ritmo, ¿sí? Porque es muy probable que cuando tú empieces, no empieces
de la manera en que tú esperas. Quizás no estás dedicando el tiempo que tú querías y es completamente normal porque yo te he dicho mucho en este podcast, con que dediques 10 minutos al día es más que suficiente. Y mira, yo a veces también como que me frustraba cuando no estaba corriendo 5 kilómetros. Y esto me pasaba mucho cuando estaba en mi antiguo empleo, en mi último empleo. Yo entraba a las 8 de la mañana y yo estaba acostumbrado a correr de 5 a 7 kilómetros. Incluso me pegaba la loquera y corría hasta 10 kilómetros, ¿no? Pero yo sabía que me tenía que levantar más temprano. Entonces, a veces me levantaba a las 6:30 de la mañana por cansancio, porque se te hizo tarde, por alguna cosa específica, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es viernes, voy a correr 2 kilómetros nada más. Lo que necesito es despertarme, ¿no? Y yo sabía que corriendo, pues eso me daba adrenalina y eso me despertaba. Entonces, lo que hice fue prácticamente correr solamente 2 kilómetros. Correr solamente 2 kilómetros, no pasa nada. Sí, con eso yo tuve. Y eso también me ayudó a mí mismo a mantener el hábito y no romper esa constancia que ya había construido. Por eso te digo que es muy importante sentarte a escribir, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, sin juicio, como tal, sin juicio, simplemente eres tú contando una historia que tanto querías contar de la manera en que tú puedes en ese momento. Sí, probablemente pienses, es que no me gusta cómo se ve, es que debería escribir mejor, eso es normal. Ya vendrá una fase de corrección más adelante, pero aquí lo más importante es que avances e identifiques de dónde viene esa presión para que tú puedas nombrarla y empezar a soltarla, ¿sí? Porque te digo, muchas veces esa presión viene de es que no estoy dedicando el tiempo suficiente, es que tengo más responsabilidades que requieren mi atención, es que hay otros que ya van avanzando mucho más rápido que yo y lo entiendo, pero también recuerda que cada uno de nosotros estamos haciendo las cosas a nuestro propio ritmo. Por eso es muy importante identificar de dónde viene esa presión. Y bueno, eso es lo que te quería compartir en este episodio. La verdad para mí era muy importante poder decírtelo. Y yo te puedo compartir que la presión invisible que yo he experimentado muchas veces viene de una agenda que yo mismo creaba a inicio de la semana, pero con expectativas poco realistas. Sí, entonces también eso es muy importante, saber de dónde viene esa presión de querer cumplir con todo, y a veces sabemos que no se puede porque en el día a día queremos hacer muchísimas cosas y pues no tenemos el tiempo suficiente. Pero aquí lo importante es decir, ok, ya hice A, B, C, D, E, mañana continúo con F, J, K, por así decirlo, ¿no? Pero lo importante es entender que estás avanzando, ¿sí? A tu ritmo y dando un paso a la vez, ¿sí? Un día a la vez es lo que importa, es seguir avanzando. Así que bueno, espero que este episodio te haya gustado, y si te gustó, te pido por favor que lo compartes con alguien que necesite escucharlo. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio 526. Mi nombre es Checo Martínez. Y recuerda que en este mundo de la escritura todo comienza con dar un solo paso a la vez. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haber escuchado este episodio. Si llevas tiempo sintiendo que quieres escribir un libro pero no terminas de empezar, preparé un ebook gratuito que te puede ayudar mucho. Se llama Las 5 razones por las que no te asumes como escritor y por eso no empiezas tu libro. No es teoría, es un diagnóstico para que entiendas qué te está frenando y dónde estás parado ahora mismo. Puedes descargarlo en lanzatulibroconexito.com/descarga. Mi nombre es Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.